Y bueno, hermanos, los invito a abrir sus Biblias en el libro de Daniel. Daniel capítulo 1. Vamos a hablar un poco acerca de la historia de Daniel y de sus amigos. Y bueno, dice el versículo 1, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y bueno, hermanos, pues es bonita la historia de Daniel. Daniel pues fue conocido como un profeta de Dios, un hombre al cual Dios le reveló tantas cosas, tantos misterios, inclusive profecías que son para estos últimos tiempos, hermanos. El Señor le reveló tantas cosas a Daniel, hermanos, y bueno, leemos su historia, todo lo que el Señor hizo a través de su vida, y cómo el Señor también lo rescató del foso de los leones, ¿verdad? Esa historia que es muy conocida. Pero yo me ponía a pensar, hermanos, ¿cuál era el secreto, ¿verdad?, de Daniel? ¿Qué era lo que él hacía que lo llevó a ser ese hombre de Dios, ese profeta del Señor, hermanos? Porque pues es verdad que a veces como cristianos, como hijos de Dios, anhelamos tener dones, anhelamos tener talentos, queremos ser usados por Dios grandemente, hermanos, pero a veces nos olvidamos de pasar tiempo con el Señor, hermanos, o nos olvidamos de qué es aquello que nos da esos dones, esos talentos, hermanos. Dice la palabra que el Espíritu es el que reparte los dones y talentos, hermanos. Pero a veces uno quiere ya tener el don de profecía y ya tener el don de sanidad, ¿verdad? El don de ciencia, de conocimiento. Queremos que el Señor nos revele, hermanos, pero se nos olvida que Daniel, a pesar de que era un hombre de Dios, un profeta de Dios, él también pasaba tiempo con el Señor, hermanos. Y me gusta la historia de Daniel, hermanos, porque nos habla desde su juventud, desde que él era joven. Como dice que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Aquí la historia nos habla sobre el rey Nabucodonosor, que era el rey más grande de aquel entonces, que no solamente dominaba sobre un país, sino sobre muchos países, muchas naciones, tal vez sobre todo el continente en aquel entonces, hermanos. Y este hombre dice que el Señor mismo entregó a Israel en sus manos. Y luego dice que este hombre Nabucodonosor pidió a jóvenes que fuesen entendidos, que fuesen sabios, que fuesen jóvenes ilustres, jóvenes que fueran buenos, hermanos, para estar ahí en su corte, para que estuviesen delante del rey. Dice que entre todos esos jóvenes, hermanos, señalaron a Daniel y a sus amigos. No solamente era Daniel y sus amigos, sino que había muchos más jóvenes, hermanos, los cuales fueron seleccionados para que estuviesen delante del rey, hermanos. Dice que el rey Nabucodonosor les asignó ración para cada día. Decía que lo que él comía, hermanos, su banquete, ¿verdad? Todo lo que él comía, él les daba a esos jóvenes para que fuesen, según él, nutridos, ¿verdad?, con su comida. Pero dice que Daniel, cuando vio esa comida, cuando supo de eso, hermanos, él propuso en su corazón primeramente no contaminarse, hermanos. ¿Por qué?
porque él ya venía del pueblo de Israel. Él venía, yo quiero pensar, de una familia donde le enseñaban la ley de Dios, donde le enseñaban pues lo que era bueno, lo que era malo, lo que decía el Señor sobre no adorar a dioses falsos, a ídolos paganos, porque lo que había en Babilonia, hermanos, era solamente perdición, y eran ídolos y más ídolos. Y Daniel, estando rodeado de todo eso, hermanos, él se acordaba de las palabras que yo me imagino que sus padres le hablaban, ¿verdad?, a él y a sus amigos, o a lo mejor también lo que él leía en la ley del Señor. Y él pues muy fácilmente pudo haberse contaminado, ¿verdad?, estando ahí en Babilonia, hermanos, como le digo, un país, una nación llena de idolatría, lleno de cosas paganas, cosas vanas, y de tanto pecado que ahí se practicaba, hermanos. Pero dice que Daniel, hermanos, propuso en su corazón no contaminarse. Y no nos habla sobre si sus amigos también propusieron su corazón, hermanos, porque a lo mejor sus amigos ya se estaban yendo, ¿verdad?, para allá, para el mundo. Pero quiero pensar que mejor Daniel, hermanos, teniendo ese fuego, ese sentir de Dios en su corazón de no contaminarse, también impulsó a sus amigos a no contaminarse, hermanos. ¿Y qué era la contaminación, hermanos? El contaminarse no era por comer la comida del rey, hermanos. No solamente porque es que el rey comía carne, tomaba vino. No era eso, hermanos. Era porque esa comida era presentada a los ídolos. Entonces, ya cuando era presentada a los ídolos, esa comida se contaminaba, hermanos. Entonces, Daniel veía esto, hermanos. Él veía cómo esa comida, cuando la preparaban, la presentaban a sus ídolos. Y él sabía que el único Dios verdadero era el Dios de Israel, el Dios del pueblo de Israel, hermanos. Pero dice que él decidió, hermanos, no contaminarse con esa comida, no contaminarse con lo ofrecido a los ídolos. Entonces, ya después nos habla sobre que le dijo al jefe de los eunucos, al que estaba sobre ellos, que no les diera de esa comida. Dice el versículo 12, dice: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Entonces Daniel propuso comer legumbres y tomar agua, hermanos, pero como le digo, no era tanto la comida, sino que era la comida que se ofrecía a los ídolos, la que el pueblo de Babilonia comían, hermanos. Entonces, tal vez esas legumbres y esa agua era lo único que no comían, hermanos, lo único que no presentaban a los ídolos. Entonces Daniel quiso comer eso, hermanos, todo aquello que no estuviese contaminado, a pesar de que no fuese carne, a pesar de que no fuese vino, ¿verdad?, que no fuesen manjares delicados, ¿verdad?, la mejor comida. Mas sin embargo, él prefirió comer aquello que no estuviese dedicado a los ídolos, aquello que no estuviese contaminado. Y lo dice el versículo 15, que al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Y lo dice el versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Entonces imagínense, hermanos, todo lo que pasó con estos muchachos solamente por no contaminarse, solamente por no seguir las órdenes del rey, pues que estaba sobre ellos, ¿verdad?, aquel rey que los había llevado cautivos a su nación. Ellos más bien siguieron al rey de Israel, hermanos, al Dios todopoderoso, que ellos sabían, hermanos, que él era el que gobernaba sobre ellos. Ellos sabían que ese Dios era aquel que les daba la vida, hermanos. A pesar de que estuviesen en un país extranjero, en un país lleno de ídolos, de contaminación, ellos podían tener ese corazón dispuesto para seguir sirviendo a Dios en donde quiera que ellos estuviesen, hermanos. Y ahora quiero que leamos el capítulo 3. El capítulo 3, versículo 1 dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura era de 6 codos.
la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces imagínense, hermanos, cómo este rey, ¿verdad?, en su soberbia, en su arrogancia, pues hizo esa estatua para que todos los pueblos lo adorasen. Él había mandado que cuando se escuchasen todos los instrumentos de música, que todos los pueblos, naciones y lenguas se postrasen ante esa imagen, hermanos. Y dice que todos se reunieron frente a esa estatua grandísima que él levantó. Todos estaban de pie, hermanos, esperando a escuchar ese sonido de las trompetas, de la bocina, para que inmediatamente al escuchar se postrasen, se inclinasen y adorasen esa estatua, hermanos. Y entre ellos pues también estaban estos hombres, estos muchachos que anteriormente habían propuesto en su corazón no contaminarse, y no se contaminaron, hermanos, pero como quiera seguían esas pruebas, hermanos, para probar su fe, así como en nuestras vidas como cristianos, hermanos. No porque venzamos una tentación significa que ya no vendrá en nuestras vidas, sino que cada día, hermanos, día con día es una lucha constante, ¿verdad?, con nuestra propia carne. Lo decía el apóstol Pablo, que cada día tenemos que morir a nosotros mismos, hermanos. Cada día debemos de recordar que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, hermanos. Y como decía Jesús, tomar nuestra cruz cada día y seguirlo a Él, hermanos. Y es algo difícil, hermanos, no es algo fácil que podamos hacer, pero sin embargo el Señor ha prometido estar con nosotros, hermanos, y lo mejor que podemos hacer es estar delante de Él, hermanos, delante de su presencia. Y lo dice el versículo 12, dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Entonces imagínense, estos hombres fueron los únicos que no se postraron ante esa estatua. Estos hombres fueron los únicos que no adoraron esa estatua, hermanos, sabiendo que si no adoraban, hermanos, si no se postraban, iban a ser echados a un horno de fuego ardiendo. Mas sin embargo, sabiendo eso, hermanos, aún con todo eso, ellos se negaron a adorar a ese Dios falso, a ese rey que nada podía hacer por ellos, hermanos. Ellos siguieron firmes en su fe, en su convicción de quién era Dios para ellos, de que solamente a Él iban a adorar, solamente a Él iban a servir, hermanos. Entonces, imagínense, hermanos, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron. No hubo ninguno más que no se postrase, hermanos, más que solamente estos hombres quedaron de pie, hermanos. Entonces, imagínense, ellos se veían a vista de todos que no se habían postrado, que no habían adorado esa estatua, hermanos. Mas sin embargo dice que
Dice que fueron traídos ante la presencia del rey. Fueron traídos ante la presencia de Nabucodonosor. Y fíjese cómo Nabucodonosor los amenazó nuevamente a ellos y les propuso nuevamente postrarse, hermanos. Les dio como quien dice una oportunidad más para que ellos se postrasen y adorar a su estatua, hermanos. Y los amenazó nuevamente con echarlos al horno de fuego. Pero ¿qué fue lo que dijeron estos hombres? Dice el versículo 16: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos. Él puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fíjese la fe, la convicción de estos hombres, que a pesar de las amenazas, su fe era una fe inquebrantable, hermanos, que nada los hacía dudar de lo que Dios podía hacer. Ellos tenían la fe de que Dios los podía liberar de ese horno. Ellos no sabían cómo, hermanos, pero ellos tenían la fe de que algo el Señor podía hacer, hermanos. Pero que si ellos también estaban firmes en su convicción de que a pesar de que Dios no los librase, de que Dios no los rescatase de ese horno de fuego, que a pesar de todo eso ellos no iban a adorar a esa estatua, hermanos. Ellos no iban a postrarse ante otro Dios que no fuese su Dios, hermanos, el Dios verdadero. Y es como muchas veces nos ha predicado el pastor, ¿verdad? De que pues como en el mundo hay cristianos que matan, ¿verdad? Cristianos que les dicen que nieguen a Dios, ¿verdad? Que nieguen su fe. Y hay quienes no lo niegan y terminan pues siendo matados, ¿verdad? Por la gente. Y hay quienes sí se vuelven atrás, hermanos, porque ya cuando están ahí, hermanos, con la pistola, con el arma, con lo que los vayan a matar, es cuando nuestra fe es puesta a prueba, hermanos. Y pues cuántos no hubiesen negado a Dios, hermanos, estando en esta condición de estos hombres. Vemos y lo leemos y parece que es algo fácil, sin embargo es una decisión muy difícil, ¿verdad? Es una decisión que para ellos pues les costaba literalmente la vida, hermanos. O sea, la vida y la muerte pues estaba ahí, hermanos, en su decisión. Pero ellos sabían que había algo mejor, hermanos, que seguir viviendo en esa Babilonia. Había algo mejor que cualquier cosa que el rey les podía dar, hermanos. Y era obedecer a Dios, era estar bien con el Señor, era seguir sirviendo al Dios de sus padres, al Dios de su juventud, hermanos. Aquel Dios por el cual ellos decidieron no contaminarse una vez y que nuevamente estaban decidiendo seguir a Dios a pesar de todo, a pesar de que pues de lo que este rey les podía hacer, hermanos. Y lo dice el versículo 21, que entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Es algo hermoso esto que pasó con estos hombres, hermanos. Fueron 3 los que fueron lanzados al horno de fuego, pero el rey y todos los demás vieron a 4 hombres que estaban ahí, hermanos. Y dice Nabucodonosor que era semejante a hijo de los dioses. Entonces era el mismo Dios que estaba con ellos, hermanos. Era el mismo Dios que caminaba con ellos y dice que ellos se paseaban, imagínense, hermanos, se paseaban libremente en el horno de fuego sin sufrir ningún daño, sin que sus ropas se quemaran, sin que pues nada malo les pasara, hermanos, porque era el Señor mismo el que estaba con ellos. Entonces ahí es cuando se demostró que
que Dios era más grande que el mismo rey Nabucodonosor, que Dios era más grande que cualquier estatua, que cualquier ídolo que él podía levantar, hermanos. Todas las demás personas se postraron, hermanos, y pues dice que muchos pueblos de Israel había ahí en Babilonia, y todos decidieron postrarse porque temían a ese horno de fuego. Pero estos hombres, teniendo la fe de que el Señor estaba con ellos, de que el Señor los podía libertar de ese horno de fuego, así pasó, hermanos, así pasó como ellos creyeron, así pasó como ellos habían confiado en el Señor. Y el Señor fue tan bueno, hermanos, y tan hermoso, tan poderoso, que Él los cubrió, hermanos, y nada malo les pasó. Y dice ahí en el versículo 26: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Dice: y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Fíjense, hermanos, ese mismo rey, ese mismo hombre que había levantado esa estatua, ahora estaba reconociendo el poder de Dios. ¿Y todo por qué? Porque hubo 3 hombres en medio de todo el pueblo que no se negaron, hermanos, que no negaron a Dios, que no negaron reconocer que eran hijos del Dios Altísimo y que solamente a Él iban a adorar y solamente ante Él se iban a postrar. ¿Y cuántas veces no hemos negado al Señor, verdad, hermanos? ¿Cuántas veces no hemos negado al Señor por quedar bien con una persona, por el que dirán, verdad, de nosotros? Pero estos hombres, hermanos, fueron valientes, y es un ejemplo para nosotros, que a lo mejor hemos sido también como Pedro, que estando con el mismo Jesús durante 3 años, él al final, cuando estaban crucificando a Jesús, y antes de que lo crucificaran, él negó a Jesús, hermanos. Y a veces podemos tender a negar al Señor, ¿verdad? A negar que somos cristianos, o a negar que servimos a Dios, ¿verdad? Pero tenemos ejemplo en la palabra de Dios de que cuando reconocemos al Señor Jesús, que cuando reconocemos a Dios y que no nos avergonzamos de Él, hermanos, que el Señor es el que obra, hermanos. El Señor es el que se manifiesta a través de nuestras vidas. Y cuando nosotros confesamos a Dios, ¿verdad? Confesamos quiénes somos delante del Señor y no negamos al Señor por seguir el mundo, puede pasar como aquí pasó, hermanos, que con el rey Nabucodonosor, que siendo un hombre idólatra, siendo un hombre que no tenía conocimiento de Dios, mas sin embargo él terminó enalteciendo a Dios, él terminó alabando a Dios por la conducta, hermanos, de estos hombres, por la conducta, por el comportamiento y por la decisión de estos hombres que ellos tomaron. Entonces es algo importante, es algo que podemos aprender día con día, hermanos, a ser fieles a Dios, hermanos, a no negarlo por quedar bien ante las demás personas, sino reconocer, hermanos, y confesar que somos hijos de Dios, hermanos. No significa que andemos, ¿verdad? Ahí por todo el mundo, por las calles, ¿verdad? Confesando que somos cristianos, sino también con nuestra conducta, hermanos, con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que hablamos, hermanos, con nuestra forma de hacer las cosas, porque pues la verdad no es que no hay nada más vergonzoso, ¿verdad?, para un cristiano que no nos vean como cristianos, ¿verdad? Y la verdad es que es un orgullo cuando a uno lo reconocen como cristiano, ¿verdad? Cuando, a pesar de que se burlen, hermanos, de que nos digan cosas, sin embargo sabemos a quién servimos. Sabemos que todo lo de este mundo pasará, todo lo de este mundo es vano, es temporal, pero lo que Dios nos da es eterno, hermanos. Es ese gozo, esa paz que no podemos comparar con nada de este mundo. Y ya para ir terminando, hermanos, quiero que vayamos al libro de Gálatas.
de Gálatas capítulo 5, hermanos. Gálatas capítulo 5, y dice el versículo 1: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahora vamos al versículo 7. Dice: Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Fíjese, hermano, yo estaba leyendo este versículo y me preguntaba ¿qué es la levadura, verdad? Porque pues aquí nos dice que un poco de levadura leuda toda la masa, hermanos. Y yo investigué, hermanos, y me di cuenta que la levadura es un hongo, hermanos. La levadura dice que es un hongo, pero es un hongo microscópico. Es un hongo que no se puede ver a simple vista. Es un hongo que uno necesita un microscopio para poder verlo. Pero dice que ese hongo, hermanos, cuando se le aplica a la masa, ¿verdad?, para elaborar pan, lo que hace esa levadura es inflar, ¿verdad? Inflar esa masa. Puede que usted tenga una pequeña porción de masa, pero con poquita levadura que usted le eche, hermanos, esa masa se va a inflar. Y es cuando se hace el pan, ¿verdad? Entonces, fíjese cómo ese hongo microscópico puede generar que se infle ese pan, ¿verdad? Entonces, pues, hermanos, hay tantas cosas en este mundo que por pequeñas que la veamos, hermanos, nos afectan a toda nuestra vida, hermanos. Cosas que están infiltradas, hermanos, en lo que vemos, en lo que escuchamos, ¿verdad? También a veces podemos recibir algún consejo, pero son consejos malintencionados y son pequeñas levaduras, hermanos, que leudan toda la masa, que corrompen toda la masa, hermanos. Entonces, también el Señor Jesús decía: guárdense de la levadura de los fariseos, de los saduceos, guárdense de la levadura de Herodes. Y la levadura no es más que doctrinas, hermanos, o ideologías que este mundo ha impuesto, hermanos, y que nos llegan por todos lados en este tiempo, hermanos. En los últimos tiempos podemos ser contaminados muy fácilmente, pero lo que nos invita el Señor, hermanos, es que no nos dejemos, hermanos, que seamos como Daniel, como sus amigos, que ellos no se contaminaron, sino que más bien prefirieron seguir al Señor, a pesar de que eso les pudo haber costado la vida, hermanos, a pesar de que ese horno de fuego pudo haberlos quemado, hermanos, o ese foso de los leones pudo haber también matado a Daniel. Sin embargo, ellos, al estar firmes en su fe y al no negar al Señor, lo que pasó fue que ellos, pues el Señor los guardó, hermanos. Y también el Señor así nos guarda, hermanos, cuando no negamos al Señor, sino cuando lo reconocemos y lo amamos verdaderamente, hermanos. Dice que todo obra para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les obra para bien. Eso es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, pues bueno, hermanos, este era el mensaje: que no nos dejemos llevar, ¿verdad?, por las corrientes de este mundo. Nademos contra corriente. Seamos la diferencia en este mundo, hermanos. Dijo Jesús que nosotros somos la luz, que somos como antorchas en este mundo. Así que alumbremos y busquemos más del Señor, porque si no buscamos del Señor, pues no podemos alumbrar, hermanos. Entonces, sigamos buscando al Señor y no nos dejemos llevar por cualquier levadura, ¿verdad?, que venga a nuestras vidas. Busquemos y adoremos al Señor con sinceridad, hermanos, con un corazón limpio delante de Él. Dice la palabra que ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién adorará en su monte santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces, seamos de aquella generación, hermanos, que no se contamina, sino que prefiere seguir al Señor y se purifica, hermanos, con su palabra, porque dice la palabra que la palabra de Dios nos purifica, la palabra de Dios nos limpia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, solamente guardando la palabra de Dios y buscando al Señor es que podemos resplandecer y mantenernos limpios delante de Dios en esta generación. Así que, bueno, hermanos, esta era la palabra que tenía. Igual a los que están en Facebook, que el Señor les bendiga. También puedes acercarte, puedes recibir al Señor si tú quieres. Puedes ser limpio de todo lo que
ha sido contaminado. Así que puedes acercarte al Señor y buscarlo con un corazón sincero. Amén. Dios los bendiga.